Descubre una historia que tocará tu corazón. Se burlaron de su padre por ser sordo y viejo. Cuando leyeron su testamento, descubrieron una verdad. Acompaña a Roberto y Claudia en un viaje de amor y redención, donde secretos dolorosos salen a la luz y transforman sus vidas para siempre. Un relato conmovedor que nos recuerda la importancia de valorar a quienes amamos antes de que sea demasiado tarde. No te pierdas esta poderosa lección de vida. Eduardo Valdés, un hombre de 78 años, se sentía cada vez más solo en su gran casa. Las paredes, que en otro tiempo vibraban con risas y conversaciones, ahora parecían resonar con el silencio que lo rodeaba. Esa tarde, mientras se sentaba en su sofá desgastado, el sonido insistente del timbre lo trajo de vuelta a la realidad. Con esfuerzo, se levantó, sus pasos lentos y pesados, y caminó hacia la puerta. Al abrirla, encontró a su hijo Roberto, con la expresión impaciente que ya se había vuelto familiar. «Finalmente, papá», dijo Roberto, empujando la puerta para entrar antes de que Eduardo pudiera siquiera saludar. «Estás volviéndote aún más lento, además de sordo». Eduardo, siempre sensible a las palabras de su hijo, simplemente bajó la cabeza en respuesta, sintiendo el dolor de ser tratado con tan poco respeto. Sabía que la relación con Roberto se había deteriorado a lo largo de los años, pero no esperaba que fuera tan evidente. «Necesito esos documentos de la empresa», continuó Roberto, ya dirigiéndose hacia el despacho de Eduardo. «¿Dónde los has puesto?» «Están en el segundo cajón del escritorio», respondió Eduardo con voz débil, pero antes de que pudiera sugerir cualquier otra cosa, Roberto ya estaba revolviendo los papeles, quejándose del desorden. «Esto es un desastre», bufó Roberto, tirando papeles de un lado a otro. «¿Cómo puedes vivir así?» Eduardo intentó defenderse, murmurando algo sobre estar cansado últimamente, pero las palabras de Roberto lo cortaron rápidamente. «A esta edad, deberías tener tiempo de sobra para mantener todo en orden», replicó Roberto, sin siquiera mirar a su padre. «Y todavía dices que puedes cuidarte solo». Antes de que Eduardo pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente, y Claudia entró en la sala, su presencia marcando el ambiente con un aire de decepción. «Papá», comenzó, sin sonreír, «ya te dije que necesitas mantener todo organizado. No podemos seguir así». Roberto, ahora en posesión de los documentos, añadió, «Quizás ya sea hora de considerar esa opción, ¿verdad, Claudia?» Eduardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. La opción a la que Roberto se refería no era otra que una residencia para ancianos. La simple mención de eso hizo que su corazón se encogiera. Esta era su casa, el lugar donde había construido una vida con su fallecida esposa, donde había criado a sus hijos, donde cada pared, cada mueble, llevaba una historia, un recuerdo. «Puedo cuidarme solo», respondió Eduardo, intentando sonar firme, pero su voz sonaba frágil, casi suplicante. «Papá, por favor», Claudia reviró los ojos, claramente irritada. «Apenas puedes oír, y ahora ni siquiera puedes mantener tus papeles organizados. ¿Cómo esperas que creamos que puedes cuidarte solo?» Eduardo intentó protestar, pero sabía que sus palabras caerían en oídos sordos, al menos en un sentido figurado. Sus hijos ya habían decidido lo que era mejor para él, sin importarles lo que realmente quería o sentía. «No estamos aquí para discutir eso ahora», interrumpió Roberto, mirando el reloj. «Tenemos una reunión importante y ya estamos atrasados por tu culpa». Claudia, siguiendo el ejemplo de Roberto, asintió y se dirigió a la puerta, dejando a Eduardo solo en la sala, con el peso de la soledad volviéndose casi insoportable. Cuando la puerta se cerró tras sus hijos, Eduardo permaneció parado por unos momentos, sintiendo cómo las lágrimas brotaban en sus ojos. El sentimiento de ser una carga para sus hijos era abrumador, y no sabía cómo lidiar con ello. La casa, que antes era un hogar lleno de vida, ahora parecía solo una gran y vacía cáscara que reflejaba su propio estado emocional. En los días que siguieron, la situación no mejoró. La atmósfera en la casa de Eduardo permaneció pesada, marcada por la ausencia de sus hijos y por la soledad que parecía intensificarse a cada momento. Se sentaba en su sillón favorito, mirando por la ventana, viendo cómo el mundo seguía sin él, sintiéndose cada vez más atrapado en una vida que, al parecer, había perdido su propósito. Eduardo pasaba sus días en un estado de letargo, su mundo reducido a las 4 paredes de su casa. Las interacciones con sus hijos, Roberto y Claudia, habían dejado un vacío profundo en su corazón. Se sentía cada vez más desplazado en su propia vida, como si fuera un intruso en la narrativa que antes le pertenecía.
Era una tarde de otoño, y Eduardo estaba sentado en su sillón favorito, intentando encontrar algún consuelo en la suave luz que se filtraba a través de las cortinas, cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Hola, abuelo. La voz de Lucía, su nieta de 16 años, resonó en la sala. Eduardo se animó, una sonrisa sincera apareciendo en su rostro. Lucía era, en muchos aspectos, el rayo de sol en su vida, un recordatorio de tiempos más simples y felices. Lucía. «Qué alegría verte», respondió, su voz cargada de emoción. «Ven, siéntate aquí conmigo». Lucía entró en la sala con una leve sonrisa, pero había algo diferente en su comportamiento. Se acercó a su abuelo, pero con cierta vacilación, como si estuviera allí más por obligación que por deseo de estar con él. Se sentó en el sofá frente al sillón de Eduardo, sin apartar los ojos del teléfono que sostenía. «¿Cómo estás, querida? ¿Cómo van las cosas en la escuela?», preguntó Eduardo, tratando de iniciar una conversación. «Todo bien, abuelo», respondió Lucía, aún sin levantar la mirada. «Solo estoy un poco ocupada, ¿sabes?». Eduardo notó que su nieta estaba distraída. Sus respuestas eran monótonas y desinteresadas. Aún así, intentó continuar la conversación, deseando desesperadamente una conexión que lo hiciera sentir parte de la vida de ella. «¿Y tus amigos? ¿Todavía salen juntos los fines de semana?». Lucía suspiró, visiblemente impaciente. «Sí, abuelo. Salimos, como siempre». La frialdad en la voz de Lucía hirió a Eduardo más de lo que esperaba. No quería ser una carga para su nieta, pero cada intento de acercarse parecía alejarla aún más. Sentía como si estuviera perdiendo la capacidad de conectarse con las personas que más amaba. «Sé que soy un poco anticuado, Lucía, pero me gusta saber cómo estás. Quizás podrías contarme más sobre tus planes para el futuro», sugirió, tratando de mantener la conversación en un tono positivo. «Abuelo», comenzó Lucía, finalmente levantando los ojos del teléfono, «no quiero parecer grosera, pero no lo entenderías. Las cosas son diferentes ahora». Eduardo se encogió un poco en su silla. Siempre había intentado ser comprensivo, pero era evidente que las generaciones más jóvenes lo veían como alguien anticuado, fuera de sintonía con la realidad actual. «Lo siento, querida. Yo solo quiero estar presente en tu vida, de alguna manera», dijo, su voz sonando triste y derrotada. Lucía, al darse cuenta del impacto de sus palabras, intentó suavizar la situación, pero su impaciencia aún era evidente. «Lo sé, abuelo, pero ahora tengo que irme. Mamá me pidió que pasara por aquí, pero tengo otros compromisos». Se levantó rápidamente, inclinándose para darle un beso rápido en la mejilla a Eduardo. Él quería pedirle que se quedara más tiempo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Simplemente asintió, observando a Lucía salir por la puerta, dejándolo nuevamente solo. Cuando la puerta se cerró, Eduardo se sintió más aislado que nunca. La breve visita de Lucía, que él esperaba que fuera un alivio para su soledad, solo sirvió para enfatizar cuánto estaba desconectado de su propia familia. Se sentó de nuevo en su sillón, mirando el espacio vacío donde Lucía había estado, sintiendo cómo las lágrimas llenaban sus ojos. La soledad era una compañía constante para Eduardo. Recordaba los tiempos en que su casa estaba llena de vida, con risas y conversaciones fluyendo naturalmente entre los miembros de la familia. Ahora, esos sonidos eran solo ecos distantes, recuerdos de un pasado que parecía tan remoto como inaccesible. Intentó encontrar consuelo en los recuerdos de su esposa, que siempre supo cómo mantener a la familia unida. Pero esos recuerdos, aunque dulces, también llevaban un peso de tristeza, pues sabía que esos días jamás volverían. Eduardo se dio cuenta de que, incluso rodeado de recuerdos, estaba más solo que nunca. Su familia, al parecer, ya no lo veía como parte de sus vidas, y no sabía cómo cambiar esa realidad. En los días que siguieron a la visita de Lucía, Eduardo sintió una necesidad creciente de reconectar con su familia. Pasaba horas pensando en maneras de acercarse a Roberto y Claudia, con la esperanza de recuperar la intimidad que un día compartió con sus hijos. La casa, que en otro tiempo estaba llena de vida, ahora parecía un espacio vacío y sin alma, un reflejo de su estado emocional. Decidido a intentarlo una vez más, decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: invitar a sus hijos a una cena familiar. Eduardo pasó la mañana dedicándose a preparar la comida. Escogió los platos favoritos de Roberto y Claudia,
con la esperanza de que el simple gesto de cocinar para ellos pudiera reavivar alguna chispa de conexión. Mientras cortaba los vegetales y preparaba la mesa, Eduardo sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que, para sus hijos, el tiempo era un recurso escaso, pero deseaba, desde lo más profundo de su corazón, que aceptaran la invitación. Cuando finalmente terminó de preparar todo, Eduardo tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Roberto. La llamada pareció durar una eternidad antes de que la voz impaciente de su hijo respondiera. Hola, Papa. Estoy en medio de una reunión. ¿Qué necesitas? Roberto contestó, sin rodeos. Hola, hijo, respondió Eduardo, tratando de mantener un tono ligero. Estaba pensando, hace tiempo que no cenamos juntos. Me gustaría que vinieras a cenar aquí en casa esta noche. He preparado todo como te gusta. Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de un suspiro de Roberto. Papá, realmente me gustaría, pero estoy muy ocupado. Tengo una fecha límite que cumplir y no puedo dejar el trabajo ahora. Eduardo sintió el peso de la decepción, pero se obligó a sonreír, aunque sabía que Roberto no podía verlo. Entiendo, hijo. Pero tal vez otro día. ¿Entonces? Solo quería que pasáramos algo de tiempo juntos, como solíamos hacerlo. Veremos, papá. Quizás el fin de semana, si tengo tiempo, respondió Roberto, claramente queriendo terminar la conversación. Ahora tengo que volver al trabajo. Hablamos después. Eduardo apenas tuvo tiempo de decir adiós antes de que la línea se cortara. Se quedó parado por un momento, sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo el nudo en su garganta se apretaba. Sabía que Roberto estaba ocupado, pero la frustración de otro intento fallido era abrumadora. Decidió, entonces, intentar llamar a Claudia, con la esperanza de que ella estuviera disponible. Hola, papá, contestó Claudia con una voz animada, pero Eduardo podía escuchar la prisa en sus palabras. Hola, querida. Estaba pensando, ¿te gustaría venir a cenar aquí en casa esta noche? He preparado algo especial para nosotros. Hubo un breve silencio, y Eduardo casi pudo escuchar la vacilación de Claudia a través del teléfono. Papá, me encantaría, pero hoy es un día complicado. Los niños tienen actividades, y yo todavía necesito terminar algunas cosas del trabajo. Eduardo intentó mantener la esperanza. Lo entiendo, pero tal vez puedas venir después de que los niños estén en casa. No tiene que ser una cena larga, solo me gustaría pasar algo de tiempo contigo. Claudia vaciló nuevamente, y Eduardo sintió como su corazón se hundía. Papá, no quiero decepcionarte, pero creo que hoy no será posible. ¿Podemos organizarlo otro día? Tal vez el fin de semana. Eduardo sintió como el familiar dolor del rechazo se profundizaba, pero forzó una sonrisa. Claro, querida. Solo quería verte. Podemos organizarlo otro día. De acuerdo, papá. Prometo que encontraremos un tiempo, respondió Claudia, pero Eduardo sabía que esa promesa, como tantas otras, probablemente no se cumpliría. Cuando la llamada terminó, Eduardo se sentó a la mesa, observando la cena que había preparado. Los platos, que antes parecían llenos de significado, ahora parecían vacíos, sin propósito. Se sintió tonto por haber creído, aunque solo por un momento, que sus hijos podrían estar dispuestos a pasar algo de tiempo con él. La soledad que Eduardo sentía esa noche era abrumadora. El silencio en la casa, que antes era un compañero constante, ahora parecía ensordecedor. Permaneció sentado a la mesa durante un largo tiempo, con la comida intacta frente a él, mientras intentaba procesar la realidad de su situación. Sus hijos estaban ocupados, sí, pero la falta de tiempo para él parecía más una excusa que una verdad. El rechazo, tan sutil como devastador, se estaba convirtiendo en un patrón. Eduardo, que una vez se enorgullecía de ser el pilar de su familia, ahora se sentía como un peso muerto, un recuerdo incómodo de tiempos pasados que sus hijos preferían olvidar. Esa noche, se dio cuenta de que, por más que lo intentara, la conexión que tanto deseaba parecía cada vez más distante, casi inalcanzable. Tras los intentos fallidos de reconectarse con sus hijos, Eduardo se sumergió en una profunda reflexión sobre su vida y en lo que se había convertido. Sentado en su sillón favorito, miraba las paredes de la casa, ahora vacías de vida, pero llenas de recuerdos. Cada foto, cada objeto, parecía contar una historia de tiempos más felices,
cuando su familia aún lo veía como un punto central en sus vidas. Ahora se sentía como una sombra, un peso que sus hijos soportaban solo por obligación. Los días pasaron en una bruma de monotonía y tristeza. Eduardo intentaba distraerse con la lectura, la televisión o las simples tareas del hogar, pero nada lograba llenar el vacío que sentía. Estaba cansado de ser ignorado, cansado de ser tratado como si fuera invisible. Era como si, a los ojos de sus hijos, ya no existiera, excepto como una responsabilidad incómoda. Fue entonces cuando, en un momento de desesperación y dolor, una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si fingía ser sordo? Eduardo sabía que era una idea absurda, casi infantil, pero cuanto más pensaba en ello, más sentido le encontraba. Tal vez, si sus hijos creían que ya no podía escuchar, prestarían más atención a él, se esforzarían más por comunicarse. Quizás así podría recuperar un poco de la atención y el cariño que tanto extrañaba. Al principio, Eduardo dudó. Nunca había mentido a sus hijos antes, y la idea de engañarlos de esta manera le llenaba de culpa. Pero el dolor de la soledad y del abandono era tan grande que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para aliviar esa carga. Decidió que comenzaría despacio, probando la reacción de Roberto y Claudia antes de comprometerse completamente con la farsa. En el siguiente encuentro con sus hijos, Eduardo empezó a actuar como si tuviera dificultades para oír. Cuando Roberto le habló, Eduardo fingió no entender de inmediato, pidiendo que repitiera lo que había dicho. Roberto, al principio, pareció frustrado, pero luego comenzó a hablar más despacio y en un tono más alto, como si eso pudiera ayudar. Claudia, por otro lado, parecía más preocupada. Observaba a su padre con una mirada atenta, como si intentara evaluar si realmente estaba teniendo problemas de audición o si era solo otra consecuencia de la edad. Eduardo continuó con la farsa y, para su sorpresa, empezó a notar pequeños cambios en el comportamiento de sus hijos. Comenzaron a hablarle de manera más paciente, a repetir las cosas con más frecuencia e incluso a preguntar más sobre cómo se sentía. Era una atención mínima, pero para Eduardo, aquello era un alivio, un pequeño resquicio de afecto que no sentía desde hacía mucho tiempo. Con el paso de las semanas, Eduardo se dedicó cada vez más a su actuación. Se esforzaba por parecer confuso, como si las palabras se le escaparan, y fingía no escuchar bien lo que decían. Sus hijos empezaron a visitarlo con más frecuencia, preocupados por la nueva condición de su padre, y hasta sugirieron llevarlo al médico, una idea que Eduardo rápidamente rechazó, alegando que era solo una cuestión de edad. Sin embargo, a medida que la farsa avanzaba, Eduardo empezó a darse cuenta de las consecuencias inesperadas de su decisión. En lugar de crear una conexión más fuerte con sus hijos, comenzó a escuchar cosas que jamás pensó que escucharía. Comentarios susurrados entre Roberto y Claudia sobre cómo se estaba convirtiendo en una carga mayor, sobre cómo sería más fácil si realmente estuviera sordo, porque así no escucharía las discusiones sobre la venta de la casa y su traslado a una residencia. Esas palabras, pronunciadas bajo la creencia de que él no podía oírlas, cortaban a Eduardo como cuchillos. Lo que comenzó como un intento desesperado de reconectarse con sus hijos se había transformado en una dolorosa realidad. Ya no lo veían como el padre que una vez los crió con amor y dedicación, sino como un problema a resolver. Eduardo continuó con la farsa, ahora sin saber cómo salir de ella. El dolor de escuchar las verdaderas opiniones de sus hijos era casi insoportable, pero también sabía que, sin esa mentira, la poca atención que recibía podría desaparecer por completo. Estaba atrapado en un ciclo de engaño y sufrimiento, y no sabía cómo escapar. En ese momento, Eduardo comenzó a darse cuenta de que, al intentar recuperar la atención de sus hijos, se había colocado en una posición aún más vulnerable. Había creado una barrera que, en lugar de acercarlos, los alejaba aún más, exponiendo una verdad que no estaba preparado para enfrentar. Los meses pasaron lentamente, cada día semejante al anterior, y Eduardo continuaba viviendo su farsa. La mentira que había creado para atraer la atención de sus hijos se había transformado en una prisión. Lo que comenzó como un pequeño engaño, motivado por la necesidad desesperada de amor y conexión, se convirtió en una carga casi insoportable. Eduardo se sentía más solo que nunca, prisionero de sus propias decisiones. Entonces, un día, lo inevitable sucedió. Eduardo, que había sentido el peso de la edad en sus huesos y en su mente durante tanto tiempo, sufrió una caída en casa. La debilidad repentina lo tomó por sorpresa mientras caminaba por la sala de estar y cayó al suelo, incapaz de levantarse.
El pánico se apoderó de su cuerpo, pero estaba solo. Sus hijos, que solían visitarlo de vez en cuando, no estaban cerca. Eduardo intentó arrastrarse hasta el teléfono, pero no lo logró. La oscuridad invadió su visión y perdió el conocimiento. Eduardo fue encontrado horas después, cuando la vecina, doña Carmen, preocupada por no haberlo visto durante el día, decidió tocar a la puerta. Cuando nadie respondió, llamó a Roberto, quien llegó rápidamente, seguido de Claudia. Encontraron a Eduardo inconsciente en el suelo de la sala y llamaron a una ambulancia. En el hospital, los médicos hicieron lo posible por estabilizarlo, pero la condición de Eduardo era crítica. Estaba frágil, y los daños causados por la caída, combinados con su avanzada edad, lo dejaron en una situación delicada. Roberto y Claudia pasaron las horas siguientes al lado de su cama, esperando ansiosamente noticias del médico. Ambos estaban visiblemente afectados, tratando de asimilar lo que había sucedido. Finalmente, el médico entró en la sala con una expresión grave. El señor Valdés sufrió un ataque cardíaco, además de las complicaciones de la caída, explicó. Logramos estabilizarlo, pero está muy débil. Las próximas 24 horas serán críticas. Roberto y Claudia se miraron, el pánico visible en sus ojos. Sabían que la situación era grave, pero la realidad resultaba aún más cruel de lo que podían imaginar. Pasaron la noche al lado de Eduardo, sosteniendo su mano, esperando que reaccionara, pero las horas pasaron sin ninguna mejora significativa. Eduardo estaba inconsciente, atrapado en un sueño profundo, su respiración débil e irregular. A la mañana siguiente, Eduardo despertó brevemente. Sus ojos se abrieron con esfuerzo y miró a su alrededor, viendo a sus hijos junto a su cama. La visión de Roberto y Claudia le sacó una pequeña sonrisa. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Finalmente, logró murmurar algo débil y casi inaudible. «Hijos míos, perdónenme». Claudia, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de su padre. «No, papá, los que debemos disculparnos somos nosotros. Deberíamos haber estado más presentes». Eduardo hizo un leve movimiento con la cabeza, como si intentara decir que no había necesidad de disculpas. Pero la verdad era que él estaba en paz. Sentía que había llegado al final de su camino, y aunque las cosas no habían sido como esperaba, sabía que sus hijos lo amaban, a pesar de todo. En las horas que siguieron, Eduardo volvió a caer en la inconsciencia, y antes del amanecer del día siguiente, falleció tranquilamente, rodeado por sus hijos. Roberto y Claudia quedaron destrozados. El dolor de la pérdida fue abrumador, pero ambos sabían que quedaba mucho por hacer. Tenían que lidiar con las últimas voluntades de su padre. Días después, Roberto y Claudia se encontraron en la oficina del abogado de la familia para la lectura del testamento. Estaban ansiosos y nerviosos, sin saber qué esperar. Cuando el abogado comenzó a leer, la verdad sobre la farsa de Eduardo salió a la luz. «Queridos Roberto y Claudia», comenzó el abogado, leyendo las palabras de Eduardo, «si están escuchando esto, significa que ya no estoy con ustedes. Hay algo que necesito confesar. Durante muchos años, fingí ser sordo. Lo hice con la esperanza de que ustedes me prestaran más atención, que se preocuparan más. Sé que estuvo mal, y les pido que me perdonen por este engaño. Todo lo que hice fue motivado por el amor que siento por ustedes». Roberto y Claudia estaban atónitos. No podían creer lo que estaban escuchando. Su padre, a quien creían cada vez más debilitado por la edad, ¿había fingido su condición? ¿Por qué? La lectura del testamento continuó, explicando las razones de Eduardo y revelando el verdadero legado que quería dejar. Eduardo dejó su casa a una organización que ayudaba a ancianos sin hogar. Creía que, al donar la casa, podría enseñar a sus hijos una última lección, que el valor de las cosas no estaba en los bienes materiales, sino en las conexiones humanas y en la compasión por los demás. Además, dejó pequeños legados personales para cada uno de sus hijos, intentando mostrar que, a pesar de sus errores, siempre los amó profundamente. Cuando el abogado terminó la lectura, la sala quedó en silencio. Roberto y Claudia estaban en shock, tratando de absorber todas las revelaciones. Se dieron cuenta de que su padre, incluso después de su muerte, aún intentaba guiarlos, enseñándoles a valorar lo que realmente importa en la vida. El silencio que siguió a la lectura del testamento de Eduardo fue denso y cargado de emociones. Roberto y Claudia estaban sentados,
inmóviles, procesando la avalancha de sentimientos que las palabras de su padre habían desencadenado. La revelación de que Eduardo había fingido ser sordo durante tanto tiempo los dejó desconcertados, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Roberto, el primero en hablar, rompió el silencio con una voz vacilante. ¿Él estuvo fingiendo todo este tiempo? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Su voz temblaba, cargada de incredulidad y dolor. Claudia, por otro lado, estaba en estado de shock absoluto. Sus manos, aún sosteniendo el testamento, temblaban mientras intentaba asimilar la verdad. Las palabras de su padre resonaban en su mente, una mezcla de confesión y súplica de perdón. Él nos escuchó, murmuró, casi como si hablara consigo misma. Todo lo que dijimos, todas las veces que pensamos que no podía oírnos. La magnitud de la situación comenzó a revelarse para ambos. Esas conversaciones susurradas, las palabras imprudentes, las críticas severas, todo había sido captado por Eduardo. Roberto recordó ocasiones en las que, irritado, hablaba con Claudia sobre lo difícil que era lidiar con su padre, sobre el peso que se había convertido. Claudia, por su parte, recordó las veces en que, impaciente, decía que Eduardo se estaba volviendo imposible de convivir. Cada palabra que antes juzgaban inofensiva ahora regresaba con un peso insoportable. Él escuchó todo, Claudia, dijo Roberto, con la voz a punto de quebrarse. Cada cosa horrible que dijimos. ¿Cómo debió haberse sentido? Dios mío, ¿cómo no nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo? El dolor era palpable en el aire. Sabían que las palabras dichas en esos momentos de frustración y cansancio nunca fueron realmente dirigidas para herir, pero el impacto era innegable. Eduardo, que buscaba desesperadamente atención y amor, había recibido solo indiferencia e irritación. Claudia cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. Lo tratamos como un problema, no como a nuestro padre. Y ahora él se ha ido, y todo lo que nos queda son estos amargos recuerdos. El dolor de la culpa comenzó a infiltrarse profundamente en ambos. Sentían que habían fallado en algo fundamental, algo que no podía corregirse o deshacerse. El testamento de Eduardo, al mismo tiempo que revelaba sus razones, también desnuda la cruda realidad de que sus hijos habían contribuido a su dolor y soledad. Lo hizo por amor, continuó Claudia, su voz casi un susurro. Él pensó que, si fingía ser sordo, nos preocuparíamos más por él, que estaríamos más cerca. ¿Y qué hicimos? ¿Qué dijimos? No pudo completar la frase, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos. Roberto se levantó, incapaz de quedarse sentado, su mente girando con la revelación. No sé cómo lidiar con esto, Claudia. ¿Cómo podemos superar esto? ¿Cómo podemos perdonarnos? Claudia miró a su hermano, sintiendo la misma desesperanza. No lo sé, pero tal vez lo único que podamos hacer ahora es intentar honrar lo que él quería, intentar entender lo que trató de enseñarnos. Los dos permanecieron en silencio por unos momentos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sabían que el dolor que sentían era un reflejo del dolor que Eduardo había cargado durante tanto tiempo. La culpa, la vergüenza, todo era un peso que ambos tendrían que llevar, pero también sabían que necesitaban encontrar una forma de seguir adelante. Él quería que valoráramos a las personas, no las cosas, dijo finalmente Roberto, con la voz más firme. Donó la casa, no para castigarnos, sino para mostrarnos lo que realmente importa. Y, de alguna manera, tenía razón. Pasamos tanto tiempo preocupándonos por lo material, por lo que sería más fácil para nosotros, que olvidamos lo que era más importante. Él, nuestra familia. Claudia asintió, secándose las lágrimas. Tenemos que aprender de esto, Roberto. No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacerlo mejor en el futuro. Tal vez eso es lo que él quería, que finalmente lo viéramos. La intensidad del momento fue un choque de realidad para ambos. La lectura del testamento no era solo una lista de deseos finales, sino una lección que Eduardo había planeado para ellos. Una lección dura y dolorosa, pero necesaria. Los hermanos decidieron que la mejor forma de honrar la memoria de Eduardo sería seguir su ejemplo. Decidieron que usarían esta lección para mejorar sus propias vidas, para no repetir los errores del pasado. Sabían que el camino hacia el perdón, tanto de sí mismos como de su padre, sería largo,
pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. En los días que siguieron a la lectura del testamento, Roberto y Claudia se encontraron en un estado constante de introspección. La revelación de que su padre había fingido sordera durante años, todo con la esperanza de atraer su atención y cariño, dejó marcas profundas en ambos. Sin embargo, a pesar del dolor y la culpa, había algo más que persistía en sus mentes: el último deseo de Eduardo. En la carta que acompañaba el testamento, Eduardo había dejado claro que no quería que sus hijos lo juzgaran severamente. Explicó que sus acciones, aunque cuestionables, habían sido motivadas por un deseo genuino de reconectarse con la familia. Más importante aún, había pedido a Roberto y Claudia que intentaran entender sus razones y que usaran esa comprensión para evitar cometer los mismos errores con sus propias familias. La mañana siguiente a la lectura del testamento, Roberto y Claudia se reunieron en la casa de Roberto para discutir qué harían a continuación. La atmósfera era tensa, pero también había una determinación silenciosa en ambos de cumplir lo que parecía ser el último deseo de su padre. «Necesitamos hacer algo para honrar lo que él quería», dijo Claudia, rompiendo el silencio mientras ambos tomaban café en la cocina de Roberto. «No podemos simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado». Roberto asintió, aún tratando de organizar sus pensamientos. «Lo sé, pero ¿por dónde empezamos? Todo parece tan confuso». Claudia respiró hondo, tratando de calmar sus emociones. «Creo que el primer paso es entender realmente lo que él quería enseñarnos. Donó la casa a una organización que ayuda a ancianos sin hogar. Eso dice mucho sobre lo que valoraba. Quería que valoráramos a las personas, las conexiones, y no los bienes materiales». Roberto miró a su hermana, las palabras de ella comenzando a tener sentido. Quería que aprendiéramos a poner el bienestar de los demás por encima de nuestras conveniencias. Creo que pasamos tanto tiempo preocupados por nuestras propias vidas, que olvidamos cuidarlo a él, estar ahí para él. «Y ahora, él nos ha dado una segunda oportunidad», continuó Claudia. «Sabía que no podíamos cambiar el pasado, pero nos dio la oportunidad de hacerlo mejor de aquí en adelante, de ser las personas que él sabía que podíamos ser». Mientras las palabras de Claudia flotaban en el aire, ambos se dieron cuenta del peso de la responsabilidad que Eduardo les había dejado. No se trataba solo de cumplir los deseos finales de su padre, sino de internalizar realmente las lecciones que había intentado enseñar, incluso después de su muerte. «Tal vez deberíamos comenzar ayudando a la organización a la que donó la casa», sugirió Roberto. «Podemos involucrarnos, ver cómo podemos contribuir. Es un comienzo, y tal vez nos ayude a entender mejor lo que él quería». Claudia estuvo de acuerdo, viendo en la sugerencia de Roberto un camino hacia la redención. «Eso tiene sentido. Y también podemos hacerlo juntos, como familia. Creo que es lo que él hubiera querido». La decisión de involucrarse en la organización se tomó allí mismo, en esa cocina, pero ambos sabían que el camino para cumplir el deseo de su padre sería largo y complejo. Sin embargo, sentían que, al seguir ese camino, finalmente estaban comenzando a honrar la memoria de Eduardo de una manera significativa. En las semanas siguientes, Roberto y Claudia comenzaron a trabajar con la organización. La experiencia de ayudar a los demás, de poner en práctica los valores que Eduardo valoraba, fue transformadora para ambos. No solo los acercó más, sino que también les permitió ver el mundo desde una nueva perspectiva, una que priorizaba la empatía y la compasión. Cada día, Roberto y Claudia sentían que se reconectaban con su padre de una manera que no habían logrado en vida. Las lecciones que Eduardo intentó enseñar, primero con su farsa y luego con su testamento, comenzaron a arraigarse en sus vidas. Aprendieron a valorar el tiempo que pasaban juntos, a dar importancia a las pequeñas cosas y, sobre todo, a no dar por sentado el amor de quienes realmente importan. Eduardo había dejado un poderoso legado, un legado que no residía en los bienes materiales que poseía, sino en las lecciones de vida que transmitió a sus hijos. Y, mientras Roberto y Claudia continuaban trabajando para cumplir el último deseo de su padre, se dieron cuenta de que, finalmente, estaban comenzando a comprender la profundidad del amor que él sentía por ellos. El tiempo pasó, y el otoño dio lugar al invierno. La vida de Roberto y Claudia cambió significativamente desde la lectura del testamento de su padre. Aunque el dolor y la culpa nunca desaparecieron por completo, aprendieron a vivir con esos sentimientos, transformándolos en motivación para hacer el bien y honrar el legado de Eduardo. La casa de la familia, ahora transformada en un refugio para ancianos,
se convirtió en un símbolo de renovación para Roberto y Claudia. Visitaban regularmente el lugar, no solo para supervisar las operaciones, sino también para pasar tiempo con los residentes. La interacción con aquellos que, como su padre, habían sido olvidados o descuidados por sus propias familias, les dio una nueva comprensión de la fragilidad de la vida y de la importancia de las conexiones humanas. En un día frío de invierno, los dos hermanos estaban en el refugio, ayudando a organizar una pequeña celebración para los residentes. El salón comunitario estaba decorado con luces y guirnaldas, y el aroma de comida fresca llenaba el aire. Mientras Claudia ayudaba a servir la cena, Roberto conversaba con uno de los residentes, un señor llamado Joaquín, que se había convertido en un amigo cercano. «Usted y su hermana han hecho un trabajo maravilloso aquí», dijo Joaquín, sonriendo calurosamente. «Sé que su padre estaría orgulloso». Roberto sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. «Gracias, Joaquín. Estamos intentando hacer lo mejor que podemos. No es fácil, pero es la manera que encontramos de mantener viva su memoria». Joaquín asintió, entendiendo perfectamente. El dolor de perder a alguien nunca desaparece por completo, pero saber que estás haciendo algo bueno en su memoria ayuda a hacer la carga más ligera. Mientras Roberto reflexionaba sobre las palabras de Joaquín, Claudia se acercó, trayendo 2 tazas de té. «Parece que estás filosofando otra vez, Joaquín», bromeó ella, entregando una de las tazas a su hermano. Joaquín Hio. «Por supuesto. La edad trae mucha sabiduría, y muchas historias también». Los tres rieron juntos, y por un momento, la tristeza que había pesado tanto sobre Roberto y Claudia parecía distante. Estaban empezando a encontrar paz, no solo consigo mismos, sino con el mundo que los rodeaba. Más tarde esa noche, después de que la celebración terminó y los residentes se retiraron a sus habitaciones, Roberto y Claudia se quedaron un poco más, ordenando las cosas y conversando. El refugio, ahora vacío y silencioso, se había convertido en un lugar de consuelo para ellos, un recordatorio constante de que, a pesar de todos los errores del pasado, aún había oportunidades para el crecimiento y la redención. «¿Crees que hemos hecho lo suficiente?», preguntó Roberto mientras colocaba una silla en su lugar. Claudia se detuvo un momento, reflexionando sobre la pregunta. «Creo que suficiente nunca es una palabra fácil de definir, pero sé que estamos en el camino correcto. Estamos intentándolo, y creo que eso es lo que papá quería». Roberto sonrió, sintiéndose más ligero que en meses. «Sí, creo que tienes razón. Él quería que fuéramos mejores, y estamos tratando de serlo. Tal vez eso sea suficiente». Claudia asintió, sintiendo una tranquilidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «Y mientras estemos juntos, sé que podemos seguir mejorando, honrando su legado de maneras que realmente importan». Los dos terminaron de arreglar las cosas y salieron juntos del refugio, caminando por el sendero iluminado por las luces de Navidad que aún brillaban, incluso en el frío de la noche. Mientras caminaban lado a lado, Roberto y Claudia sintieron una conexión renovada, no solo entre ellos, sino con la memoria de su padre, que parecía guiarlos desde donde quiera que estuviera. Sabían que el camino hacia la curación y el perdón era continuo, pero estaban listos para enfrentarlo, juntos. Y, mientras caminaban, sentían que finalmente estaban en paz con el pasado y abiertos al futuro, listos para construir una vida que honrara el amor y las enseñanzas de Eduardo. El tiempo pasó, y el otoño dio lugar al invierno. La vida de Roberto y Claudia cambió significativamente desde la lectura del testamento de su padre. Aunque el dolor y la culpa nunca desaparecieron por completo, aprendieron a vivir con esos sentimientos, transformándolos en motivación para hacer el bien y honrar el legado de Eduardo. La casa de la familia, ahora transformada en un refugio para ancianos, se convirtió en un símbolo de renovación para Roberto y Claudia. Visitaban regularmente el lugar, no solo para supervisar las operaciones, sino también para pasar tiempo con los residentes. La interacción con aquellos que, como su padre, habían sido olvidados o descuidados por sus propias familias, les dio una nueva comprensión de la fragilidad de la vida y de la importancia de las conexiones humanas. En un día frío de invierno, los dos hermanos estaban en el refugio, ayudando a organizar una pequeña celebración para los residentes. El salón comunitario estaba decorado con luces y guirnaldas, y el aroma de comida fresca llenaba el aire. Mientras Claudia ayudaba a servir la cena, Roberto conversaba con uno de los residentes, un señor llamado Joaquín, que se había convertido en un amigo cercano.
Usted y su hermana han hecho un trabajo maravilloso aquí, dijo Joaquín, sonriendo calurosamente. Sé que su padre estaría orgulloso. Roberto sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Gracias, Joaquín. Estamos intentando hacer lo mejor que podemos. No es fácil, pero es la manera que encontramos de mantener viva su memoria. Joaquín asintió, entendiendo perfectamente. El dolor de perder a alguien nunca desaparece por completo, pero saber que estás haciendo algo bueno en su memoria ayuda a hacer la carga más ligera. Mientras Roberto reflexionaba sobre las palabras de Joaquín, Claudia se acercó, trayendo 2 tazas de té. Parece que estás filosofando otra vez, Joaquín, bromeó ella, entregando una de las tazas a su hermano. Joaquín rió. Por supuesto. La edad trae mucha sabiduría, y muchas historias también. Los 3 rieron juntos, y por un momento, la tristeza que había pesado tanto sobre Roberto y Claudia parecía distante. Estaban empezando a encontrar paz, no solo consigo mismos, sino con el mundo que los rodeaba. Más tarde esa noche, después de que la celebración terminó y los residentes se retiraron a sus habitaciones, Roberto y Claudia se quedaron un poco más, ordenando las cosas y conversando. El refugio, ahora vacío y silencioso, se había convertido en un lugar de consuelo para ellos, un recordatorio constante de que, a pesar de todos los errores del pasado, aún había oportunidades para el crecimiento y la redención. ¿Crees que hemos hecho lo suficiente?, preguntó Roberto mientras colocaba una silla en su lugar. Claudia se detuvo un momento, reflexionando sobre la pregunta. Creo que suficiente nunca es una palabra fácil de definir, pero sé que estamos en el camino correcto. Estamos intentándolo, y creo que eso es lo que papá quería. Roberto sonrió, sintiéndose más ligero que en meses. Sí, creo que tienes razón. Él quería que fuéramos mejores, y estamos tratando de serlo. Tal vez eso sea suficiente. Claudia asintió, sintiendo una tranquilidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Y mientras estemos juntos, sé que podemos seguir mejorando, honrando su legado de maneras que realmente importan. Los 2 terminaron de arreglar las cosas y salieron juntos del refugio, caminando por el sendero iluminado por las luces de Navidad que aún brillaban, incluso en el frío de la noche. Mientras caminaban lado a lado, Roberto y Claudia sintieron una conexión renovada, no solo entre ellos, sino con la memoria de su padre, que parecía guiarlos desde donde quiera que estuviera. Sabían que el camino hacia la curación y el perdón era continuo, pero estaban listos para enfrentarlo, juntos. Y, mientras caminaban, sentían que finalmente estaban en paz con el pasado y abiertos al futuro, listos para construir una vida que honrara el amor y las enseñanzas de Eduardo.